Nuevo Testamento en lenguaje sencillo. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Ya caída la noche, un dirigente judío llamado Nicodemo, miembro de la secta de los fariseos, llegó a entrevistarse con Jesús. Señor, comenzó. Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos. Tus milagros lo demuestran. Con toda sinceridad te lo digo, interrumpió Jesús, que si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Cómo que si no nazco de nuevo?, protestó Nicodemo. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo puede un hombre viejo regresar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Quiero decir, contestó Jesús, que no basta nacer físicamente. Uno tiene que nacer espiritualmente también, si es que desea entrar al reino de Dios. Del hombre solo puede nacer vida humana, mas del Espíritu Santo nace una nueva vida que procede del cielo. No te sorprenda que te diga que tienes que nacer de nuevo. Esto es como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va. Uno tampoco sabe de qué forma actúa el Espíritu sobre las personas a quienes otorga la vida celestial. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó Nicodemo. No me digas que tú, un maestro judío tan respetado, no entiendes estas cosas. Te estoy hablando de las cosas que conozco y he visto. Y sin embargo, no me crees. Y si no me crees, ni siquiera cuando te hablo de las cosas que suceden entre los hombres, ¿cómo me vas a creer si te hablo de lo que sucede en el cielo? El único que ha venido a la tierra y ha de regresar al cielo soy yo, el hombre celestial. Y de la misma manera que en el desierto Moisés levantó sobre un madero una serpiente de bronce, yo he de ser levantado en un madero, para que el que crea en mí tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para que condene al mundo, sino para que lo salve. En virtud de esto, a aquellos que han depositado en él sus esperanzas de salvación, no les espera ninguna condenación eterna, pero aquellos que no creen en él ya están condenados por no creer en el único Hijo de Dios. Lo más grave de todo es que la luz del cielo bajó al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aborrecieron la luz del cielo porque querían pecar en la oscuridad. Se mantuvieron alejados de la luz por temor a que sus pecados quedaran expuestos y se les castigara. Los que actúan correctamente se acercan gustosos a la luz para que los demás vean que están haciendo la voluntad de Dios. Después de esto, Jesús salió de Jerusalén con los discípulos y se fue a Judea, donde se quedó bautizando. En aquellos días, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y bautizaba en Enón, cerca de Salim, donde el agua era abundante.
Cierto día se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y alguien que afirmaba que el bautismo de Jesús era mejor que el de Juan. Maestro, le dijeron a Juan sus discípulos, el hombre con quien estuviste al otro lado del Jordán, el que según tus propias palabras es el Mesías, está bautizando también, y todo el mundo está yendo allá en vez de venir a nosotros. Dios determina desde el cielo el trabajo de cada individuo, les respondió Juan. Mi tarea es prepararle el camino a ese hombre, para que todo el mundo se vaya tras él. Ya les dije que no soy el Mesías. Estoy aquí única y exclusivamente para prepararle el camino. Es natural que las multitudes corran tras lo principal, que el novio se deleite en la presencia de la novia y que el amigo del novio se regocije con él. Yo soy el amigo del novio y me alegra que triunfe. Él tiene que crecer en importancia cada día. Yo al contrario tengo que decrecer. Él descendió del cielo y por lo tanto es mayor que cualquiera. Yo soy de este mundo y mis conocimientos se limitan a lo terrenal. Él en cambio habla de lo que ha visto y oído. Lástima que tan pocas personas crean en sus palabras. Los que creen en Él descubren en Dios una fuente de verdad. Es que Jesús, el enviado de Dios, habla palabras de Dios, porque el Espíritu está en Él sin medidas ni límites. El Padre ama al Hijo y ha puesto en sus manos cuanto existe. Los que creen que Él, el Hijo de Dios, los puede salvar, tienen vida eterna. Los que no creen en Él ni lo obedecen, jamás verán el cielo. La ira de Dios permanece sobre ellos. Nuevo Testamento en lenguaje sencillo. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Cuando el Señor entendió que había llegado a los fariseos la noticia de que a Él iban más personas a bautizarse y a hacerse sus discípulos que las que iban a Juan, aunque los que bautizaban eran los discípulos y no Jesús, salió de Judea y regresó a la provincia de Galilea. En el viaje tuvo que pasar por Samaria. Como era alrededor del mediodía y se encontraba cerca del pueblo de Sicar, se dirigió al pozo de Jacob, situado en la parcela de terreno que Jacob le dejó a su hijo José. Cansado de la larga caminata bajo el sol ardiente, se sentó extenuado en el brocal del pozo. Al poco rato, una mujer samaritana llegó a sacar agua. «Dame de beber», le dijo Jesús. Sus discípulos poco antes habían salido hacia el pueblo cercano a comprar alimentos, y por lo tanto él estaba solo. La mujer, sorprendida de que un judío le pidiera agua a una despreciable samaritana, entre comillas, como ella, cuando los judíos ni siquiera dirigían la palabra a los samaritanos, le expresó a Jesús su sorpresa. Él le respondió: «Si supieras cuán maravilloso es el regalo que Dios tiene para ti, y quién soy yo, tú me pedirías agua viva.
Pero si no tienes soga ni cubo, arguyó ella, ¿cómo me vas a dar agua viva? Este pozo es profundo. Además, ¿eres acaso mayor que Jacob, nuestro antepasado? ¿Cómo vas a poder darnos mejor agua que la que él, sus hijos y su ganado obtuvieron? Los que beben de esta agua, respondió Jesús, pronto vuelven a tener sed. Pero el agua que yo ofrezco se convierte dentro del ser en una fuente perpetua de vida eterna. Señor, exclamó la mujer, dame un poco de esa agua. Si es verdad que no volveré a tener sed jamás, no tendré que caminar hasta aquí todos los días. Ve y busca a tu esposo. No soy casada, respondió la mujer. Tienes razón, has tenido 5 maridos y ni siquiera estás casada con el hombre con quien ahora vives. Has dicho una gran verdad. Señor, dijo la mujer, me parece que eres profeta. A ver, dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar de adoración? Nosotros los samaritanos afirmamos que se debe adorar en el monte Gerizim, donde nuestros antepasados adoraron. Mujer, respondió Jesús, se acerca el día en que ya no ha de preocuparnos si hemos de adorar al Padre acá o en Jerusalén. Lo que importa no es el lugar donde se adore, sino la forma espiritual y verdadera en que adoremos, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y necesitamos que nos ayude a adorar como debemos. Ese es el tipo de adoración que el Padre quiere de nosotros, pero ustedes los samaritanos conocen tan poco de Dios que lo adoran a ciegas. Mientras que nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene al mundo a través de los judíos. Bueno, replicó la mujer, por lo menos sé que el Mesías, el que llaman el Cristo, vendrá. Cuando esto suceda, Él nos explicará todas las cosas. Yo soy el Mesías. En ese preciso momento llegaron sus discípulos. Aunque se sorprendieron de hallarlo hablando con una mujer, no se atrevieron a preguntarle por qué lo hacía, ni de qué habían estado hablando. Entonces la mujer dejó el cántaro y corrió al pueblo gritando, vengan para que conozcan a uno que me ha adivinado el pasado. ¿No será este el Cristo? Y la gente acudió presurosa a verlo. Mientras tanto, los discípulos le suplicaban a Jesús que comiera. No, respondió él, estoy comiendo una comida que ustedes no conocen. ¿Quién se la traería?, se preguntaron los discípulos. Mi comida es hacer la voluntad de Dios que me envió y terminar su obra. ¿Creen ustedes acaso que la siega comienza hasta dentro de 4 meses cuando finalice el verano? Miren a su alrededor, los campos están repletos de almas maduras, listas para que las cosechemos. Los que recojan tal cosecha recibirán grandes recompensas y estarán almacenando almas eternas en los graneros del cielo. ¿Y qué alegría produce esto a los que siembran y a los que recogen? Porque es cierto que unos son los que siembran
y otros son los que recogen. Yo los he enviado a ustedes a recoger donde otros sembraron. Otros hicieron el trabajo y a ustedes les toca recoger los frutos. Muchos de los samaritanos del pueblo, al oír a la mujer afirmar que Jesús le había adivinado el pasado, creyeron en él. Cuando llegaron a donde estaba, junto al pozo, le suplicaron que se quedara en el pueblo. Él accedió y se quedó 2 días, lo suficiente para que muchos de ellos creyeran en él después de oírlo. Ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos oído, le dijeron a la mujer, y no porque alguien nos lo haya dicho. Sí, Él es el Salvador del mundo. Al cabo de 2 días se fue a Galilea, a pesar de que él mismo solía decir que al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra. Pero los galileos lo recibieron con los brazos abiertos. Muchos habían estado en Jerusalén durante la Pascua y habían presenciado algunos de sus milagros. En el viaje llegó a Caná, donde anteriormente había convertido el agua en vino. Un hombre de Cafarnaún, funcionario del gobierno, cuyo hijo estaba enfermo, se enteró de que Jesús había llegado de Judea y que iba rumbo a Galilea. Sin pérdida de tiempo corrió a Caná y le suplicó a Jesús que lo acompañara a Cafarnaún a sanar a su hijo, que estaba al borde de la muerte. ¿Es que acaso tengo que estar haciendo milagros para que crean en mí?, protestó Jesús. Por favor, Señor, suplicó el funcionario, ven antes de que se muera mi hijo. Vete, le dijo Jesús, ya tu hijo está bien. El hombre creyó en Jesús y partió de inmediato. De regreso, en el camino, uno de sus sirvientes le salió al encuentro con la noticia de que su hijo ya estaba bien. Cuando empezó a sentirse mejor, le preguntó, ayer por la tarde, a eso de la 1, la fiebre desapareció de pronto. Entonces se dio cuenta que en aquella misma hora Jesús le había dicho que su hijo ya estaba sano. El funcionario y toda su familia creyeron que Jesús era el Mesías. Era el segundo milagro que realizaba Jesús en Galilea después de venir de Judea.